Muy buenas tardes. Son las 7:30 y aunque el foro sea pequeño, pues así estamos en petit comité. Así que cualquier duda, cualquier cosa durante la charla, porque no pretendo dar ninguna conferencia erudita ni una lección magistral, sino hablar e intentar poner fechas y poner a unos personajes en unos momentos históricos concretos. Todos sabemos de santos, todos posiblemente hayamos oído hablar de los santos de los que os voy a hablar, pero muchas veces no sabemos ni dónde estuvieron, ni dónde vivieron, ni cómo. Sabemos alguna pincelada. Así que vamos a tener que retrocedernos muchísimo, casi 1800 años, para empezar a hablar de esta historia, que no deja de ser el origen y la evolución del monacato. En los carteles hablábamos que era de San Benito a San Francisco de Asís, y no va a ser así, porque creo que no tiene lógica ni sentido hablar del monacato sin explicar previamente dónde tuvo su origen. Si os preguntara ahora que me identificarais con palabras qué es para vosotros la Edad Media, decidme, ¿qué representa para vosotros la Edad Media? En una palabra, decir, o sea, se trata de que me digáis, yo qué sé, a ver. Pasado. Por ejemplo, más. De la antigüedad también puede ser. Claro, también, lógico. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Imaginaros una película de la Edad Media, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues de cómo vivía la gente en aquellos años. Pues sí. Se calentaban con cosas de fuego, con piedra Bien, y todo. efectivamente, lo que vamos a ver, sobre todo, y lo que vamos a asociar son castillos, guerreros, luchas entre caballeros, vasallos, señores feudales, campesinos. Eso es la idea que tenemos nosotros de la Edad Media. Pero detrás de todo eso había algo más, que fue lo que forma parte de esta historia, y es el monacato. Los monjes no solo rezaban, ellos fueron los organizadores de la vida, los guardianes de la cultura, del saber, maestros del saber, constructores de arte y modeladores de la sociedad medieval. En este recorrido que vamos a hacer, vamos a ver desde los primeros eremitas en el desierto a cómo se pasó a la vida en común y de ahí a un modelo organizado, estable, que prevaleció durante toda la Europa medieval. Vamos a ver los excesos y los abusos que obligaron a que hubiese reformas. Y finalmente veremos cómo las órdenes mendicantes, los monjes dejaron el claustro, dejaron el monasterio para salir a la calle. Así que nos remontamos, como os he dicho, esto es una máquina del tiempo, nos remontamos hace casi 1800 años con nuestro primer personaje, que es San Antonio Abad. San Antonio nació en el año 251, siglo III, en Coma, en el Bajo Egipto, un territorio que estaba bajo el Imperio Romano, en una zona del delta del Nilo, en tierras fértiles y muy pobladas, dentro de una familia cristiana con cierta posición. Desde niño mostró una inclinación por el silencio y la oración, y curioso, no acudió a la escuela, porque había encontrado su refugio en la vida espiritual. Vamos a hablar de un santo que no sabía leer ni escribir, pero era capaz de memorizar las escrituras, porque las escuchaba en la iglesia. Con atención, recordaba la liturgia y era capaz de memorizarlas. Esto no le impidió convertirse en un hombre de gran sabiduría, capaz de aconsejar, predicar y guiar a multitudes. Cuando tenía 20 años, la desgracia lo golpeó y murieron sus padres. Quedó huérfano, con una hermana pequeña. Lo primero que hizo fue asegurarse de que tuviera un futuro y la ingresó en una comunidad cristiana de mujeres. Algo, después, marcaría para siempre su vida. En la iglesia escuchó el Evangelio, una frase de Jesús que decía: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Antonio tomó esas palabras al pie de la letra, vendió todo lo que tenía, repartió la herencia y se retiró al desierto. Allí comenzó un estilo nuevo de vida, el eremitismo: soledad, oración, silencio y austeridad total. Vivió en cuevas, en tumbas abandonadas, en sepulcros.
rezando y trabajando con sus manos. Sufrió las tentaciones del demonio de todas las formas posibles, golpes, visiones, miedos. Antonio resistió ayuno, trabajo y oración perseverante. Fue encontrado muerto por un familiar por las torturas que le había sometido el demonio. Lo llevaron a la iglesia para recuperarse y en cuanto recobró fuerzas, pidió volver al sepulcro, donde fue encerrado. Allí, dirigiéndose al demonio, le dijo con firmeza: «Aquí estoy yo, Antonio, no huyo de vuestras luchas. Aunque me hagáis más cosas, nada me separará del amor de Cristo». Lo curioso es que este hombre que buscaba en la soledad del desierto no la pudo encontrar porque todos acudían a pedirle consejo, a que auxiliara a las personas enfermas y muchos jóvenes intentaban imitar su estilo de vida. Así que, sin darse cuenta, sin pretenderlo, se convirtió en el maestro de los ermitaños, enseñándoles a orar, trabajar y vivir con sobriedad. Antonio, ya muy anciano, supo por una revelación que en el desierto vivía un ermitaño aún más antiguo que él, San Pablo de Tebas, considerado el primer anacoreta cristiano. Movido por la admiración y el deseo de aprender, Antonio emprendió el viaje para conocerlo personalmente. Se cuenta que un cuervo le llevaba a San Pablo media hogaza de pan cada día para comer. Aquel día el cuervo le llevó una hogaza entera. Era para que ambos pudieran compartirla. También dice la tradición que una jabalina fue con sus jabatos, con sus rayones ciegos. Él oró y sanó a los animales. Para no depender de nadie, para no tener que agradecer a otros monjes que le ayudaban con los alimentos, cultivó un huerto con cereal y hortalizas, pero los animales salvajes lo destrozaban un día sí y otro también. Antonio tomó uno de ellos, una alimaña, le cogió y le dijo: «¿Por qué me hacéis esto a mí si yo nunca os he hecho daño?». Desde entonces jamás le volvieron a destrozar su huerto. Durante las persecuciones de los cristianos a principios del siglo IV, Antonio dejó por un tiempo el desierto y fue a Alejandría a ayudar a los suyos, con valentía a los cristianos que sufrían cárcel y martirio. Regresó de nuevo a la soledad, instalándose en el desierto oriental, cerca del Mar Rojo. Allí vivió largos años como padre de monjes, guía espiritual y consejero de cuantos acudían a buscar su palabra y su ejemplo. Incluso años más tarde marchó a defender la fe contra el arrianismo. Incluso el emperador Constantino, que se había convertido al cristianismo, le pidió consejo. Murió con 105 años. En aquellos tiempos vivir tanto tiempo era algo increíble, impensable. Hablaban, San Atanasio de Alejandría escribió su vida y decía que durante decenas, pese a comer pan, agua y sal, no adelgazaba, no engordaba, se mantenía siempre igual. Yo creo que es el gran milagro de San Atanasio. Bueno, pues ahora tengo para vosotros una pregunta importante. Yo recuerdo familiares que tienen esas estampitas en su habitación, en cada cuadro, en las esquinitas, y yo os pregunto si alguno de vosotros tiene alguna estampita de San Antonio Abad. ¿Nadie? ¿Nadie? Tengo de todas menos de esas. Vale. Y si os dijera que cada 17 de enero todos vosotros lo recordáis y los que tenéis mascotas las lleváis a bendecir y que incluso hacéis rosquillas, la sorpresa, si no la sabíais, es que San Antonio Abad es San Antón, es el mismo. ¿A qué ahora suena? ¿A que a San Antón parece más cercano? Pues saber que ese patrón, de ese monje que vosotros le encomendáis vuestras mascotas y en el que confiáis, es San Antonio Abad, aquel eremita que vivió desde el siglo III en Egipto. Yo llevo muchas pelucas, pero ya no tengo ninguna. Bueno, esto lo vais a completar con una cosa y os vais a enlazar lo siguiente. Siglos más tarde,
ya en la Edad Media, la Orden de los Hospitalarios de los Antonianos, cuidó a los enfermos de lo que llamaban el fuego de San Antón. Era una enfermedad terrible que aparecía por comer pan de centeno en mal estado. Las llagas que producía son inimaginables y los sacerdotes, los monjes, la única forma que tenían de aliviar a los enfermos era con grasa de cerdos. Por eso se extendió la devoción popular a este santo y se le representa, si lo recordáis, con un cerdo a sus pies. ¿Vale? Bueno, pues San Antonio nos ha mostrado que en la soledad del desierto también se puede encontrar a Dios. Pero no todos estaban llamados a vivir así, aislados y sin compañía. Hacía falta un camino nuevo, pasar de la vida de ermitaño a la de comunidad, con unas normas y un apoyo mutuo. Y ese nuevo rumbo lo señalaría un hombre decisivo, San Pacomio. Pacomio nació también en Egipto, hacia el año 292, en Tebaida, en el Alto Egipto, lo que es ahora el sur del país. Hijo de unos humildes campesinos, paganos, y muy de joven fue reclutado por el ejército romano. A él y a otros muchachos le retuvieron en Tebas, en un cuartel prisión, a la espera de ser enviados al frente. Una noche, unos cristianos del lugar se acercaron y sin conocerlos le llevaron pan y agua. Él se preguntó, ¿por qué gente que no me conoce hace esto por mí? Aquello también cambió su rumbo, aquello cambió su vida. Poco después quedó liberado, sin ir, no llegó a combatir, y buscó a aquellos cristianos, se convirtió y fue bautizado. Intentó probar la vida eremítica como había hecho San Antonio, pero comprendió que no todos podían soportar con tanta dureza. Ellos comprendió que había monjes que necesitaban apoyo, disciplina, ayuda mutua. Así que alrededor del año 320, en la ciudad de Tabenisi, una aldea situada a orillas del Nilo, al norte de Tebas, fundó el primer monasterio conocido, en el que Pacomio fue el primer abad. Con él nació el cenobitismo, es decir, la vida en común de los monjes. Se cuenta que San Pacomio tuvo una visión de ángeles que le animaban a perseverar en su misión de guiar a comunidades enteras. También se le atribuye haber organizado las primeras reglas monásticas escritas, donde se regulaba los tiempos de oración, los tiempos de trabajo, de comida. Cuando Pacomio murió, su monasterio tenía cerca de 3.000 monjes. Hay fuentes que incluso hablan de 7.000. Murió con 54 años. La vida cenobítica había nacido con una fuerza imparable. Yo sí que me gustaría cada ficha, por llamarlo de alguna manera, de estos santos, hacerlos una reflexión, no para que me la contestéis, sino para que después, pensando tal vez en lo que habéis oído, penséis y esa pregunta que han hecho. Y una de ellas es sencilla y es muy fácil. Yo creo que todos os responderíais de la misma manera. ¿Qué creéis que puede ser más difícil? ¿Vivir en la absoluta soledad en el desierto, como hizo San Antonio, o vivir en comunidad, con normas y disciplina, como proponía San Pacomio? Ya lo pensaréis. Hemos visto que con Pacomio nació el cenobio y la vida en soledad dejó de ser solo una cosa de héroes. Miles de monjes aprendieron a compartir oración, trabajo y mesa bajo una regla común. Aquella semilla se extendió con fuerza por todo Egipto y Oriente, pero aún faltaba un paso decisivo: dar el salto a Occidente, a Europa, encontrar una forma de vida capaz de sostenerse durante siglos. Este salto lo daría 2 siglos más tarde el gran organizador del monacato occidental, San Benito de Nursia. Antes de hablar de la vida de San Benito de Nursia, me atrevería a decir que con lo poquito que he investigado, con lo poquito que he estudiado, creo que es uno de los hombres más influyentes, no de la Edad Media,
sino de toda la historia de la humanidad. Este sí que es un santo que hizo no solo reforzar su vida espiritual, sino que lo que fue capaz de hacer fue un faro que iluminó toda Europa y el mundo entero por los siglos de los siglos. San Benito nació en el año 480 en Nursia, en la región de Umbría, una zona montañosa en el centro de Italia. Era hijo de una familia noble de clase senatorial y fe cristiana. De joven marchó a Roma, junto con su hermana gemela escolástica, para tener una formación aristocrática basada en la retórica, la filosofía y el derecho. Pero Roma en aquel tiempo era un lugar de corrupción y de desorden. Benito no encajaba en esa vida, buscaba algo más profundo y decidió dejar sus estudios y abandonar Roma, buscando en la soledad, el silencio y su purificación el amor a Dios. Primero estuvo en Enfide, en la región de Lacio, donde probó la vida de retiro y realizó su primer milagro, reparar una criba de barro que le había dejado una vecina solamente con su oración. Todo esto lo sabemos gracias a Gregorio Magno, que escribió su vida apenas medio siglo después de su muerte. Tras marchar de Enfide, Benito se retiró al valle de Subiaco, un territorio agreste, solitario, montañoso. Allí encontró una cueva de muy difícil acceso, tanto que Román, un monje de un monasterio cercano, le tenía que bajar el pan con una cuerda desde el alto del risco. En esa vida de ermitaño, la tradición cuenta su dura lucha interior para dominar las tentaciones carnales, que incluso llegó a arrojarse desnudo sobre las ortigas y las zarzas. Allí empezó a atraer a otros jóvenes que querían seguir su ejemplo y poco a poco empezó transformando su comunidad, fundando al menos 12 casas, 12 pequeños monasterios con 12 monjes cada uno de ellos, en torno a la ciudad de Subiaco, al territorio de Subiaco. Él aceptó ser abad de uno de esos pequeños monasterios, pero su disciplina no era aceptada por todos e intentaron envenenarle con una copa de vino. Benito hizo la señal de la cruz y la copa estalló en pedazos. Era la señal de que su misión, de que su vida iba a estar protegida. También se cuenta que un cuervo retiró el pan envenenado lejos de Benito, motivo por el que se suele representar con un cuervo con migas de pan. Con el tiempo, Benito fundó en el año 529 el gran monasterio de Monte Cassino, entre Roma y Nápoles. Allí escribió su obra más célebre, La Regla de San Benito, un texto sencillo y revolucionario que proponía un equilibrio entre oración, trabajo y descanso. Nada de excesos, todo con medida. La obediencia al abad era esencial, pero este debía de gobernar con firmeza y misericordia, como un padre que guía con el ejemplo, como demuestra su comienzo, el primer capítulo que dice: escucha, hijo mío, inclina el oído de tu corazón. La regla, con sus 73 capítulos, regulaba la vida entera del monasterio, desde la oración litúrgica hasta el reparto del pan o las horas del sueño. El trabajo manual se entendía como oración en acción, indispensable para sostener comunidades autosuficientes que eran al mismo tiempo refugio, escuela, templo y taller. Un aspecto decisivo era el compromiso de permanecer para siempre, de por vida, en el monasterio, lo que garantizaba la estabilidad del mismo. Otro era el de la hospitalidad, que convertía cada monasterio en un faro en tiempos muy convulsos y difíciles, donde pobres, peregrinos y enfermos debían ser acogidos como si fueran Cristo mismo. Una de las historias más bonitas es la de su hermana escolástica. Se veían una vez al año para hablar de sus cosas, para hablar de Dios y de sus vidas. En uno de esos encuentros, ya cayendo la noche, Benito quiso regresar a Monte Cassino. Ella le pidió que se quedara un poquito más. Él se negó. Entonces, Escolástica rezó y de repente se desató tal tormenta que le fue imposible a Benito regresar. Pasaron la noche entera conversando. A los pocos días, Escolástica murió,
Benito comprendió que aquella tormenta había sido la respuesta a la oración de su hermana. También un milagro muy conocido es el de los discípulos Plácido y Mauro. Plácido cayó al río, se estaba ahogando, y Benito lo vio en espíritu, es decir, no estaba allí mismo, pero ordenó al discípulo Mauro a que fuera a socorrerle. Por obediencia, Mauro caminó sobre las aguas sin darse ni cuenta y consiguió salvar a Plácido. También se relatan curaciones y un don especial de discernimiento, pues Benito conocía los pensamientos del corazón de aquellos con los que hablaba, dándole la palabra justa para sanar y orientar y convencer. En otras ocasiones se enfrentó a fuerzas malignas. Se cuenta que en un lugar levantaban un muro una y otra vez y se derrumbaba una y otra vez. Benito se acercó, oró y bendijo aquel lugar. Desde entonces la obra continuó sin ningún tipo de problema. San Benito fue el arquitecto de una nueva forma de vivir. Sus monasterios, nacidos en tiempos de ruina, fueron refugios de fe, cultura y humanidad. No solo eran lugares de oración, fueron, como hemos dicho, hospitales, escuelas, talleres, albergues para pobres y peregrinos. Allí se copiaban libros, se guardaban saberes de la Biblia y de los clásicos y se enseñaba a leer, cantar o trabajar la tierra. Los monjes mejoraron el campo con riegos, cultivos y nuevas herramientas y dieron forma a una nueva economía más humana y racional. También fueron semilleros de arte y belleza, con el canto gregoriano, las miniaturas de los manuscritos y la arquitectura románica. Desde Montecassino, esta semilla se extendió por toda Europa y con el tiempo incluso hasta América. Murió en Montecassino con 67 años. Poco antes, a sus discípulos les había anunciado el día de su partida. Murió de pie, con los brazos en alto, sostenido por sus monjes, de cara al altar después de recibir la comunión. San Benito no fue un guerrero, ni un rey, ni un noble. Fue un organizador de la vida común. Con su regla, miles de monasterios florecieron y mantuvieron viva la cultura, la fe y la identidad europea. Por eso, la Iglesia le reconoció como patrono de Europa. Durante siglos, la regla benedictina dio estabilidad al monacato europeo. Pero con el tiempo, muchos monasterios se llenaron de riqueza y privilegios, alejándose del espíritu sencillo de Benito. Entonces se hizo necesaria una reforma que devolviera frescura y autenticidad a la vida monástica. Esa gran primera reforma se llamó Cluny. En el corazón de Borgoña, en el centro este de Francia, surgió en el año 910 un proyecto que transformaría la vida monástica y la propia Europa medieval, la abadía de Cluny, en una tierra de colinas y viñedos. El conde I de Aquitania donó sus dominios con una condición sorprendente y muy peculiar. Cluny no dependería de ningún noble, de ningún señor feudal, ni de ningún rey, solo del Papa. De este modo, la nueva casa quedaba libre de influencias políticas y familiares, consagrada únicamente a la vida religiosa. El acta fundacional recoge ese espíritu de libertad. Puede leerse: que nadie, ni yo ni mis descendientes, tenga poder sobre este monasterio. Quede sujeto únicamente a San Pedro y al Papa de Roma. Y a sus nobles, Guillermo les advirtió con firmeza: estas tierras no son para mi linaje, sino para que Dios sea glorificado en ellas. Con esta decisión se cerraba la puerta a una práctica que se había vuelto muy común. Muchos nobles y reyes se aprovechaban de los monasterios benedictinos, los llenaban de riqueza y los usaban como refugio de lujo, olvidándose del espíritu sencillo de San Benito. En Cluny ya no había lugar para abusos.
todo quedaba protegido bajo la autoridad de Roma. El primer abad fue Bernón, un monje austero y de gran prestigio. Tras él, Odón de Cluny, que consolidó la reforma con firme disciplina y un profundo amor a la liturgia. En Cluny, la oración solemne ocupó el lugar central. Largas oraciones, procesiones y el canto gregoriano marcaban el ritmo diario. Toda la jornada está cuidadosamente organizada para sostener esa vida de alabanza a Dios. Con el tiempo, la iglesia de Cluny III, llegó a ser el edificio más grande de toda la cristiandad, hasta la construcción de San Pedro de Roma. Lo que empezó como un único monasterio creció hasta convertirse en una red europea de cientos de prioratos y abadías, todos bajo la autoridad del abad de Cluny. Los monasterios cluniacenses fueron arte del arte románico, grandes iglesias con numerosas naves, bóvedas elevadas, capiteles esculpidos, pensados para la solemnidad litúrgica. Su influencia llegó a la península ibérica y dejó huella en muchas iglesias del Camino de Santiago. Monasterios y hospitales vinculados a la red de Cluny atendían a los peregrinos, convirtiendo el camino en una auténtica columna vertebral, cultural y económica de la Europa medieval. Cluny fue un gran motor de renovación espiritual. Protegió la vida monástica del feudalismo, impulsó la liturgia y sembró arte y cultura por toda Europa. Pero su esplendor también suscitó preguntas. ¿Se podía vivir el Evangelio entre tanta riqueza y privilegio? Esa tensión preparó el camino para nuevas reformas más austeras. La historia del monacato no se detuvo allí. Hubo quienes buscaron aún más silencio y soledad, levantando su vida espiritual sobre el modelo del eremita dentro del propio monasterio. De esa búsqueda radical nacería la experiencia única de San Bruno. San Bruno nació en Colonia, Alemania, en la región de Renania, hacia el año 1030. Procedía de una familia noble y acomodada. Desde joven destacó por su inteligencia y formación en las mejores escuelas. Llegó a ser canónigo y director de la Escuela Catedralicia de Reims, en Francia. Pero a pesar de sus cargos y gran prestigio, Bruno buscaba una vida más radical de silencio y oración. Así que en el año 1084, acompañado de 6 compañeros y bajo la protección del obispo Hugo de Grenoble, se retiró a un valle apartado en los Alpes franceses llamados Chartreuse. Allí fundó la primera cartuja. Los cartujos combinan la soledad con vida en comunidad. Cada monje vive en clausura en una celda individual con un pequeño huerto dedicado a la oración, al estudio y al trabajo. Solo se reúnen en algunos momentos de la liturgia. Su lema fue muy claro: nunca reformados porque nunca deformados. Es decir, nunca necesitaron reformas porque nunca se desviaron de su ideal. Se cuenta que uno de sus primeros discípulos, cansado del silencio y de la soledad, pidió marcharse. Bruno le despidió con ternura, diciéndole: que encuentres fuera lo que aquí no pudiste hallar. La Orden Cartuja ha permanecido fiel a este espíritu hasta nuestros días. Murió en Calabria, Italia, en el año 1101 con 71 años. Nunca fue canonizado formalmente, pero fue venerado y es venerado como un gran santo. Hoy es patrón de Calabria y de los cartujos. Otra pregunta para la reflexión, no para la respuesta. ¿Qué os resultaría más difícil? ¿Vivir en silencio, en soledad, o vivir siempre rodeados de gente y de lujo? Hemos visto cómo San Bruno mostró que el camino del silencio radical era posible, pero reservado solo a unos pocos, capaces de vivir casi como eremitas dentro del propio monasterio. Mientras tanto, el modelo de Cluny dominaba a Europa con todo su esplendor, pero también con excesos y privilegios. Pronto surgió la necesidad de una nueva reforma que devolviera la sencillez y austeridad a la vida benedictina. Ese impulso lo encarnará uno de los grandes protagonistas de la Edad Media,
San Bernardo de Claraval. Bernardo nació en 1090 en Fontaines-les-Dijon, en la región de Borgoña, la misma tierra donde un siglo antes había surgido el proyecto de Cluny. Borgoña, cuna de la primera gran reforma benedictina, iba a ver nacer un hombre destinado a impulsar la segunda reforma, la reforma cisterciense. Este hombre era Bernardo de Claraval. Era hijo de una familia noble, su padre caballero, su madre Alet, profundamente piadosa. Cuando Bernardo tenía solo 17 años, su madre murió y aquella pérdida le marcó honrar para siempre. Ella fue la gran influencia espiritual de su vida. Desde joven sintió inclinación por la oración y los estudios y a los 22 años decidió entrar en el monasterio benedictino de Citeaux, fundado poco antes por Roberto de Molesmes, que quería volver a la regla de San Benito en su sencillez original. Bernardo no entró solo, consiguió que 30 amigos y familiares le acompañaran, entre ellos 4 de sus hermanos y un tío. Con semejante impulso, el Cister recibió nueva vida. Pronto Bernardo fue enviado a fundar un nuevo monasterio en un valle boscoso que pasó a llamarse Claraval, que significaba Valle Claro. Allí se convirtió en abad y formó una comunidad de disciplina, oración y austeridad. Dormían sobre tablas, la comida era muy frugal y todo estaba orientado al silencio, la oración y el trabajo manual. Bernardo tenía el don de la palabra. Le llamaban doctor melliflus, la boca de miel, porque sus sermones parecían miel que endulzaba y convencía. Fue consejero de reyes y papas, predicador infatigable, escritor profundo. También era llamado cazador de almas por su capacidad de traer a hombres y a mujeres hacia Dios. Allí donde iba arrastraba multitudes. Se le atribuyen milagros como devolver la vista a un ciego trazando sobre él la señal de la cruz o liberar endemoniados con su oración. Bernardo fue un gran devoto de la Virgen María. Desde joven tuvo una visión en la que la Virgen le animaba a amar mucho a su hijo. Hablando de la Virgen, ¿alguno de vosotros recuerda cómo comienza la oración del Salve Regina? Seguro, estoy convencido que todos la conocéis y la recordáis. Sí, empieza así: Salve, Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Lo que quizás no sepáis es que fue San Bernardo quien añadió al final estas palabras tan intensas: oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Por eso, la Iglesia lo recuerda como uno de los grandes teólogos marianos de la Edad Media. A mediados del siglo XII, en el año 1146, tras la caída de Edesa en Tierra Santa, el Papa pidió a Bernardo que predicara la Segunda Cruzada. Subió al púlpito en la ciudad francesa de Vézelay y con su palabra ardiente consiguió que 2 reyes, Luis VII de los francos y Conrado III del Sacro Imperio Romano Germánico, se arrodillaran ante él y recibieron la cruz de sus manos. Nunca tomó las armas. Su fuerza fue siempre la palabra. Esa misma palabra la puso también al servicio de la Orden del Temple, a la que inspiró su regla y defendió con pasión. Bernardo murió en el monasterio que él fundó, Claraval, con 63 años, después de una vida entregada a la Iglesia. Fue canonizado 21 años después y proclamado doctor de la Iglesia. Es patrón de los apicultores, de los fabricantes de cera, por su apodo de boca de miel. Su legado fue haber mostrado que el amor a Dios debía vivirse sin medida. De ahí su célebre frase: la medida del amor es amar sin medida. Hemos dicho que Benito de Nursia fue nombrado patrono de Europa y Bernardo de Claraval doctor de la Iglesia. ¿Alguien sabe la diferencia entre un patrono y un doctor de la Iglesia? Os lo digo yo. El patrono es quien protege,
Por eso San Benito es patrono de Europa, porque cuidó de Europa cuando ésta se caía a pedazos. Sin embargo, San Bernardo es doctor de la Iglesia, porque enseña. Sus escritos y sermones siguen enseñando a toda la comunidad. Un patrono protege, un doctor enseña. San Bernardo fue un apasionado de Dios, un hombre de fuego interior que buscaba siempre purificar su corazón. Y aquí os hago una pregunta. Si San Benito, siglos antes, para vencer sus pasiones, se arrojó desnudo sobre unas zarzas y ortigas, ¿sabéis qué hizo Bernardo cuando sintió la misma lucha en su interior? La respuesta es sorprendente y muy sencilla. Se lanzó a la nieve. Allí, en el frío extremo, buscaba dominar sus impulsos y rendir todo su ser a Dios. Hemos visto cómo Bernardo fue un gran maestro de la vida monástica y un inigualable predicador. Pero la sociedad necesitaba algo nuevo. No bastaba ya con rezar y enseñar dentro de los monasterios. Hacía falta salir al encuentro del pueblo con palabra y misión activa. Ese nuevo paso lo daría San Norberto. Norberto nació hacia el año 1080 en Santén, en la región del Rin, actual Alemania. Procedía de una familia noble y desde joven llevó una vida cómoda como canónigo en la catedral de su ciudad, lo que le daba cultura, prestigio y cercanía a la corte, aunque no era sacerdote. Un día, cabalgando cerca de la ciudad de Colonia, un rayo cayó a su lado y lo derribó del caballo. A punto de morir, interpretó aquel suceso como una llamada de Dios. Poco después se ordenó sacerdote, renunció a los lujos y abrazó la pobreza. En el año 1120, Norberto fundó en Premontré, Francia, la Orden de los Canónigos Regulares Premontratenses, también llamados norbertinos. A diferencia de las otras órdenes que hemos visto, no siguieron la regla de San Benito, sino la regla de San Agustín, más orientada a la vida común, el servicio pastoral y la predicación. Querían unir la oración comunitaria con la misión entre la gente. Los premontratenses fueron un paso intermedio entre los monjes de clausura como los cartujos y las órdenes mendicantes como los dominicos y los franciscanos. Estaban presentes en pueblos y ciudades, ayudaban en parroquias, enseñaban y predicaban. Su vida mostraba que se podía ser contemplativo y activo a la vez. Más tarde, Norberto fue nombrado arzobispo de Magdeburgo, en Alemania. Allí defendió la fe y la reforma de la Iglesia, pero nunca dejó su espíritu austero que había abrazado tras su conversión. San Norberto murió en 1134 en Magdeburgo, con unos 54 años. Fue canonizado en el siglo XVI y su legado fue haber abierto un camino nuevo, una vida consagrada que no se encerraba en el claustro, sino que salía al encuentro de la gente. Abrió un camino distinto dentro del monacato. Mientras todas las experiencias anteriores seguían la regla de San Benito, como os he dicho, él y sus premontratenses eligieron la regla de San Agustín. Era la primera vez que se daba un giro tan claro que una vida religiosa no se encerraran en el claustro, sino que la oración, la predicación fueran al servicio directo del pueblo. Este paso lo llevará más lejos en el siglo siguiente un hombre nacido en nuestra tierra, en nuestra Castilla, Santo Domingo de Guzmán. Nuestro paisano burgalés Domingo nació en el año 1170 en Caleruega, entre Silos y Aranda. Desde joven mostró inclinación al estudio y a la vida espiritual. Se formó en Palencia, donde estudió artes y teología. Ya como canónigo en la Catedral de Osma, en Soria, se distinguió por su austeridad y por su amor a la oración y al estudio. Durante un viaje con su obispo al sur de Francia, Domingo se encontró con comunidades religiosas que habían abandonado la fe auténtica. Comprendió que la respuesta no podía ser la fuerza de las armas, sino la predicación clara y la vida ejemplar. Como él mismo resumía, predicad siempre, si es necesario, también con la palabra.
Con esa convicción decidió dedicar su vida a la enseñanza de la verdad evangélica. En el año 1216, en Toulouse, fundó la Orden de los Predicadores, conocidos como los dominicos. Su lema era Veritas, la verdad. Domingo insistía en 3 pilares: estudio serio, pobreza evangélica y predicación itinerante. Pronto sus frailes llegaron a las universidades como las de París y Bolonia, donde se convirtieron en grandes maestros. Se cuenta que siempre viajaba de pie, con un bastón y algunos libros a cuestas. Dormía en el suelo, compartía lo poco que tenía con los pobres y estaba siempre dispuesto al diálogo. Un testigo escribió: hablaba siempre con Dios o de Dios. Su madre tuvo un curioso sueño. Vio a Domingo con forma de perro, que llevaba una antorcha e iluminaba el mundo. Ese sueño se convirtió en el símbolo de los dominicos, llamados Domini Canes, los perros del Señor, encargados de iluminar y defender la fe con su predicación. Nuestro paisano Domingo murió en 1221 en Bolonia, Italia, con apenas 51 años. Fue canonizado en 1234. Su legado perdura en la orden dominicana, que sigue siendo una referencia en la predicación y en la enseñanza. Es patrono de los astrónomos. Con Domingo de Guzmán todo cambió. El monje ya no se quedaba en el claustro. Salió a la calle a predicar, a enseñar en las universidades, a dialogar con la gente. Aquella nueva forma de vida coincidió con un tiempo nuevo en el arte. El románico, ligado a los monasterios, daba paso al gótico, con sus grandes catedrales en el corazón de las ciudades. Ya no era el pueblo el que iba al monasterio, ahora eran los frailes quienes llevaban la palabra al pueblo. En ese mismo espíritu de pobreza y cercanía aparecerá otro gigante de la fe, hermano y compañero de camino de los dominicos, y nuestro último personaje, San Francisco de Asís. Estas preguntas que cada ficha, o en algunas de ellas os he hecho, en Santo Domingo de Guzmán sería así: ¿qué es más convincente, un buen ejemplo silencioso o una palabra clara y llena de verdad? Bueno, vamos con San Francisco de Asís, que yo creo que de todos es el que más conocemos, ¿verdad? Bueno, Francisco nació en 1181 o 1182, no se sabe exactamente, en Asís, en la región de Umbría, en el centro de Italia. Hijo de un rico comerciante de telas, Pietro Bernardone, y de Pica, una mujer posiblemente de la región francesa de Provenza. Su nombre de pila fue Giovanni de Pietro Bernardone, pero su padre lo llamaba cariñosamente Francesco, es decir, el francés. Lo hacía por la fascinación que sentían ambos por Francia, país con el que comerciaban con frecuencia y cuya cultura admiraban. Con el tiempo, este apelativo acabaría imponiéndose sobre su verdadero nombre y pasaría a la historia como Francisco de Asís. Su familia gozaba de bienestar y desde joven Francisco mostró un carácter alegre, generoso, amante de la música, las fiestas y los sueños caballerescos. Vestía con elegancia y se distinguía en los festejos por su simpatía y derroche. En su juventud, la ciudad de Asís vivió tensiones con la ciudad vecina de Perusia y Francisco, deseoso de gloria militar, participó en aquella guerra, pero fue hecho prisionero en 1210, permaneciendo un año en la cárcel de Perugia. Esa experiencia, junto a una grave enfermedad posterior, marcó su espíritu. La vanidad del mundo comenzaba a resquebrajarse. Tras recuperarse, aún soñaba con ser caballero y marchó otra vez hacia el sur de Italia para defender al Papa. Pero en el camino tuvo una visión. Oyó una voz que le decía: ¿por qué sirves al siervo en vez de al Señor? Comprendió que solo su Señor podía darle todo, que aquella empresa no era su destino, y regresó a Asís, convencido de que Dios le llamaba a otra misión. Fue entonces cuando ocurrió una experiencia decisiva. Rezando ante el crucifijo de San Damián en una iglesia en ruinas a las afueras de Asís, escuchó la voz de Cristo que le decía: Francisco, repara mi casa, que como ves,
se viene abajo. No dudó en vender las telas de su padre para restaurar aquella iglesia. El conflicto familiar fue inmediato. Su padre, furioso por las decisiones de Francisco, lo denunció ante las autoridades civiles. El joven fue llevado ante el obispo de Asís en un acto público que marcaría un antes y después en su vida. Allí, en un gesto radical y definitivo, San Francisco se despojó de todas sus ropas y se las devolvió a su padre, como signo de que ya no pertenecía ni a él ni a su familia, únicamente a Dios. Cubierto apenas con un tosco sayal de ermitaño, signo de pobreza y humildad, declaró con valentía que desde ese momento solo podía llamar Padre a Dios, pronunciando las palabras Padre nuestro que estás en el cielo. Fue su manera de cortar todo lazo con la vida anterior. A partir de entonces abrazó una vida de pobreza absoluta, mendigando materiales para reconstruir iglesias en ruinas y viviendo en fraternidad con los pobres y leprosos. Otros jóvenes se unieron a él. Nació así una nueva forma de vida, sencilla, evangélica e itinerante. Francisco redactó una regla de vida basada en la pobreza, la fraternidad y la predicación. La presentó al Papa Inocencio III, quien, según la tradición, primero dudó, pero luego la aprobó. Había nacido la Orden de los Hermanos Menores, los franciscanos. En 1212, Clara de Asís se unió a su proyecto, fundando junto con él la Orden de las Damas Pobres, luego conocidas como las Clarisas, que vivieron la misma espiritualidad de pobreza y oración. Una pregunta que os voy a hacer. ¿Quién de vosotros pone un Belén en su casa por Navidad? Todos, casi todos. Y si no es un Belén, es el niño Jesús, todos. Bueno, pues lo que quizá no sabíais es que el primero en representarlo no fue ni un rey ni un artesano, sino que fue San Francisco de Asís, que en Navidad de 1223, en Grecia, Italia, organizó la primera representación de un Belén viviente con un pesebre, un buey y un asno, para mostrar de manera sencilla y conmovedora la humildad del nacimiento de Cristo. Así que esta bonita tradición nos viene de San Francisco de Asís. Un año más tarde, en 1224, en el Monte de la Verna, recibió los estigmas de Cristo, de la Pasión, las llagas de Jesús impresas en sus manos, en sus pies, en su costado, convirtiéndose en el primer santo estigmatizado de la historia. También es importante señalar que son numerosas las fuentes que relatan su cercanía a la naturaleza y a los animales, reflejadas en el famoso episodio de la predicación a las aves, a las que llamaba hermanas. Enfermo y debilitado, Francisco murió el 3 de octubre de 1226 con 44 o 45 años en la Porciúncula, una pequeña iglesia dedicada a la Virgen situada cerca de Asís, que se convirtió en el corazón de la nueva fraternidad. Allí Francisco reunió a sus primeros hermanos y allí pidió morir tendido en el suelo sobre la tierra como último gesto de pobreza. Apenas 2 años después, en 1228, fue canonizado. Francisco no fundó universidades ni escribió tratados teológicos. Su fuerza estuvo en la coherencia de su vida. Vivió lo que predicaba. Su opción por la pobreza no fue la miseria, sino la libertad. Su fraternidad no fue solo entre los frailes, sino con todas las criaturas. Su alegría no fue ingenua, sino nacida de una fe radical en el Evangelio. Por eso San Francisco de Asís ha pasado a la historia como el pobrecillo, el hombre que se desposó con la señora pobreza, el santo que enseñó a la cristiandad que se puede vivir el Evangelio con sencillez y ternura. San Francisco es patrón de Italia y junto con Catalina de Siena, también de toda Europa. San Francisco es un personaje que nos podría dar muchas interrogantes, muchas preguntas, entre ellas, y para una reflexión posterior. Cuando escuchó la voz de Cristo en San Damián, ante el crucifijo de San Damián, que le decía, Francisco, repara mi casa, él se lo tomó al pie de la letra. ¿Vosotros pensáis que se refería a las piedras de una iglesia
o a toda la Iglesia universal que necesitaba una reforma. Otra pregunta podría ser, ¿qué es más difícil, renunciar a las riquezas materiales o renunciar al prestigio y a la honra de delante de todos, como hizo Francisco al despojarse desnudo ante el obispo de Asís? También una pregunta, ¿no es sorprendente que un hombre tan pobre fuera tan alegre? Hasta el punto de llamar hermanas a las aves y hermano al lobo. ¿Pensáis que el espíritu franciscano que dio lugar también a la orden de la Santa Clara y a las clarisas que siguen vivas hasta hoy? Hemos recorrido muchos siglos y muchas vidas, desde San Antonio, que buscaba a Dios en la soledad del desierto, hasta San Francisco, que lo encontró en medio de la gente. Cada uno, a su manera, fue respuesta a su tiempo, unos levantando muros para proteger la fe, otros abriéndolos para predicar en las plazas. De sus manos nacieron monasterios, catedrales, escuelas, hospitales, caminos de peregrinos, música, arte, libros, todo el mundo que hemos llamado románico y que más tarde daría paso al arte gótico. Pero sobre todo nos dejaron un mensaje vivo, que cada época, también en la nuestra, el Evangelio puede inspirar nuevas formas de vida, de belleza y de esperanza. Y si queréis recordarlo, en una sola frase, la de San Francisco de Asís, de todas las que hemos dicho, sigue siendo la mejor. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Ahora me vais a permitir que para cerrar aún más y para seguir comprendiendo que no solamente hemos hablado de santos, sino de toda una línea, de toda una evolución del monacato a través de la alta y plena Edad Media, siglos V al XII, pues una amiga nos va a leer un pequeño resumen con su voz, con su palabra, que es al final un resumen más de lo mismo para que nos quede muy claro y que veamos que estos hombres, como he dicho en un principio, aparte de su santidad, fueron personajes tan influyentes como el mayor de los reyes, el mayor de las personas que hayamos podido conocer en la historia. Joven, muchísimas gracias. Adelante. En los primeros siglos del cristianismo hubo hombres y mujeres que cansados del ruido del mundo, buscaron a Dios en el silencio del desierto. Querían vivir solos, en oración y austeridad, alejados de todo. Aquello fue el origen de una aventura que iba a transformar Europa. Pronto, lo que empezó siendo soledad se convirtió en compañía. Un hombre descubrió que el monje no debía vivir aislado, sino en comunidad, compartiendo oración, trabajo y pan. Había nacido el cenobitismo, la vida común que marcó un antes y un después. Con el tiempo apareció un organizador genial, alguien que supo dar orden y equilibrio a aquella vida. Ni demasiadas penitencias ni demasiadas comodidades. Oración y trabajo, silencio y fraternidad. Gracias a él, los monasterios se multiplicaron y se convirtieron en faros de cultura, de espiritualidad y de progreso en un mundo que parecía desmoronarse. Pero como suele ocurrir, también los monasterios corrieron el riesgo de desviarse del espíritu original. La riqueza y las donaciones los convirtieron en grandes terratenientes, y entonces surgió una reforma, una nueva forma de vida monástica que quiso volver a la pureza de los orígenes, con un centro que convirtió en modelo para toda Europa y que incluso transformó el arte. A esa primera reforma le siguieron otras, más radicales. Algunos volvieron casi al desierto a vivir en silencio, en sus celdas, saliendo solo para orar juntos. Otros, en cambio, llevaron la vida religiosa a las calles y plazas, predicando en medio de la gente, fundando comunidades nuevas para anunciar el Evangelio con palabras y con obras. Cada paso fue necesario, cada generación supo aportar algo distinto. La soledad de los primeros, la vida común de los que siguieron, la organización sabia de los grandes fundadores, las reformas que devolvieron el espíritu inicial y las nuevas órdenes que acercaron el mensaje a la gente sencilla. Así, poco a poco, a través de hombres y mujeres concretos, se fue escribiendo una historia apasionante, la historia del monacato, que, sin proponérselo, modeló la Europa medieval y dejó huellas que todavía hoy podemos ver en nuestras iglesias.
en nuestros pueblos y en nuestra manera de entender la vida en comunidad. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mario. Pues nada, muchísimas gracias por tu bonita lectura y aquí damos por cerrada esta charla. Muchísimas gracias por tu colaboración y espero que os haya gustado. Gracias. Bueno, es una pecera pues, que hacen nuestros chicos Muy bien. con mucho cariño y lo único pues echarle un poquito de agua porque lo que hay en el centro es una planta de verdad. Ajá. Y bueno, Pues nada. está hecho con mucho cariño y Muchísimas gracias. Gracias, bonita. Gracias. Para poder vender el salón, Sí, gracias.